leído, tal como lo dice el Kybalión, es que todo vibra, ¿no? Y eso es un postulado que viene desde muy antiguo y que la física contemporánea confirma total y absolutamente. Antes hablábamos de que tenemos la capacidad de meternos en la materia. La ciencia ha aprendido, ha sabido y ha tenido la capacidad de meterse en la materia. Primero fue el descubrimiento del átomo. Después supimos que dentro del átomo hay partículas. Después supimos que dentro de las partículas que están en el átomo hay otras partículas. Empezamos a hablar de partículas elementales, de partículas esenciales, que en principio esas partículas elementales no son divisibles, pero entramos dentro de esas partículas y nos encontramos otras realidades. Hacía referencia hace unos minutos a los quarks. Pues bien, finalmente, cuando ahondamos, ¿dónde llegamos? Pues llegamos a lo que podemos decir coloquialmente que son unos puntos, obviamente unos micro puntos, que vibran. Hay unos puntos vibratorios debajo de todo. Es decir, que la materia realmente no es sino vibración. Y todo vibra efectivamente. Ese es un postulado fundamental de la física moderna. De hecho, una de las teorías básicas de la física moderna para comprender la realidad es la denominada teoría de cuerdas. Y la teoría de cuerdas se denomina así precisamente como una metáfora de la vibración, porque las cuerdas es la metáfora de los puntos que vibran, porque la teoría de cuerdas efectivamente se ha dado cuenta y estudia y analiza que debajo de la materia lo que nos encontramos precisamente son puntos vibratorios, nos encontramos cuerdecitas, entre comillas, dicho coloquialmente, que es lo que da nombre a la teoría. Pero esto tiene una enorme importancia, es decir, esto no solamente es un hecho de decir, ah, mira, pues ya sabemos que detrás de la materia lo que hay es vibración. Esto tiene muchas implicaciones, porque significa que lo que vemos como materia, realmente la única característica cierta de la materia, Edgardo, es que es insustancial. Y esto nos rompe los esquemas. ¿Cómo que la materia es insustancial? Sí, sí, detrás de este sillón, cuando lo que hay son puntos que vibran. Y eso sí, es la frecuencia vibracional de esos puntos, lo que hace que exista la enorme diversidad que observamos en nosotros mismos, en la vida, en el mundo y en el universo. Esa vibración, todo vibra, pero no todo vibra con la misma frecuencia vibracional. Todo vibra, pero no todo vibra con la misma frecuencia vibracional. Las gamas vibracionales, las gamas de vibración son de una enorme diferencia, son de una enorme diversidad. De hecho, la apariencia es de una enorme diversidad, lo que hemos llamado apariencia, materia, me da igual que sea materia, materia oscura que también habla la ciencia, todo eso no es ni más ni menos que apariencia que se manifiesta de una manera o de otra en función de la frecuencia vibracional, de las frecuencias vibracionales que subyacen en ello. Y esto a su vez, por último, nos lleva al trasfondo de estas tradiciones, Edgardo, que ponen de manifiesto que todo lo creado procede precisamente de una fluctuación vibracional, cosa que también se está acercando a la ciencia actualmente, porque la ciencia, que ha estado instalada en la teoría del Big Bang durante mucho tiempo como origen del universo, la ciencia contemporánea empieza a percibir que, dicho de una forma muy directa, antes del Big Bang hubo algo. El Big Bang es la consecuencia de algo, pero no es el mismo origen, es la consecuencia de algo, es el efecto de algo. Y cada vez son más los autores que hacen referencia a una fluctuación de un vacío primordial, de un vacío original, un vacío primordial del que nos hablan las tradiciones espirituales con las que los principios herméticos van de la mano, porque esas tradiciones espirituales orientales nos hablan precisamente de un vacío primordial, de algo que siendo nada, sin embargo es algo, siendo nada, sin embargo es algo. Y en esa nada, que es algo, como el cero que contiene todos los números en perfecto equilibrio, porque en el cero está el +1 y el -1, el -2 y el +2, el 3 y el -3, el -1 cuatrillón y +1 cuatrillón. El cero es igual a todos esos números, es una nada que sin embargo es plena, es el vacío plenum del que también nos han hablado muchos filósofos, es de ese vacío plenum de donde en un movimiento vibratorio todo se origina. Es lo que en el ámbito oriental llaman la emanación y es lo que desde el punto de vista científico algunos autores están llamando la fluctuación del vacío. Y eso es un movimiento vibracional y los
las escuelas antiguas lo han descrito muy bellamente con un símil que creo que ayuda a entenderlo muy bien. El símil es la voz del silencio, la voz del silencio. Hay un precioso libro de finales del siglo XIX, creo que de 1891, de Elena Blavatsky, que se titula precisamente así, La voz del silencio. ¿Qué es la voz del silencio? El silencio es lo primigenio. El silencio es la manera que nosotros coloquialmente, para entendernos, podemos denominar a lo absoluto, un estado de quietud, un estado de absoluto silencio, de absoluto equilibrio, de absoluta armonía. Pero de ese silencio surge una voz, de ese silencio emana una voz, la voz del silencio. El silencio tiene que ver con lo inmanifestado también, y la voz es lo manifestado. Esa voz es de donde surge la creación. Es lo que en el mundo oriental le llaman el Om primordial, de donde todo procede. Y ese Om primordial, que viene de lo que no tiene origen, está presente, inmanente igualmente, en todo lo originado. Con lo que cuando hablamos del principio de vibración, hacemos referencia a lo micro, porque cuando nos metemos dentro de la materia, lo que nos encontramos efectivamente es que todo vibra. Debemos ser conscientes que la vibración, sin embargo, se plasma en multitud de frecuencias vibracionales. Deberíamos ser conscientes que nosotros mismos vibramos y nuestro estado de conciencia, nuestra visión de la vida, del mundo, tiene asociada una frecuencia vibracional, y a veces lo percibimos en las otras personas, podemos percibir esa frecuencia vibracional en las personas que nos rodean, y no estoy haciendo juicio, para mí todos son igualmente respetables, desde la empatía, desde la comprensión y desde la compasión, pero es cierto que las personas, cada una tiene su propia frecuencia vibracional como consecuencia de su estado de conciencia, pero es que además, siguiendo hacia arriba, es que esa vibración está en el mismo origen, en la misma razón de ser del universo y de todo lo manifestado, de toda la creación, puesto que todo procedería de una enorme fluctuación vibracional, del modo y la manera, insisto, que la ciencia empieza actualmente ya a acercarse a ello y que está explicado en textos muy antiguos.